Bien, en estos momentos nuestra sesión ha comenzado a grabarse. Buenos días a todos, bienvenidos sean a nuestra clase número 62 de cálculo integral, nuestra antepenúltima clase. Vamos a comenzar el día de hoy con el ejercicio que dejamos pendiente. Bueno, hemos estado viendo la serie de potencias a detalle, el ver qué es una serie de potencias que está formada mediante una X que está trasladado y que al final lo relacionamos con un exponente, pero en sí el exponente siempre nos queda como una especie de ecuación de la circunferencia porque nos determina de pronto cuáles son como de dónde a dónde, si lo queremos ver así, va a converger dicha serie dependiendo del valor de la X. Y algo sumamente importante que debemos de verificar es justamente el intervalo de convergencia, pero no únicamente lo que nos arroja el criterio, cualquier criterio que utilicemos para comprobar la convergencia de la serie, sino más aún está orientado a sustituir o ver qué pasa en los extremos y ver si de pronto que si en los extremos tenemos cierta convergencia. Entonces, por consiguiente, tomamos también dichos valores y los acotamos ya sea por la representación de intervalos que aplicarían los corchetes, la representación de desigualdad donde aplica la situación donde sea mayor o menor igual respectivamente, o bien desde el punto de vista geométrico, si es que puede tocar o no a dicho punto con la simbología del círculo. Bueno, pues vamos a continuar con el ejercicio que dejamos pendiente. Y bueno, en sí era este ejercicio, era esta serie donde el radio de convergencia ya lo habíamos obtenido que era igual a 1 y nos quedó que el intervalo posiblemente era de 1 hacia atrás. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar y nos quedaría de la siguiente manera. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer es ver qué sucede en el extremo izquierdo. Entonces, lo primero que me pregunto es, ¿qué va a pasar cuando x sea igual a 1? Entonces, si x es igual a 1, que es el extremo izquierdo, voy a tomar esta serie y voy a sustituir literal el valor de x igual a 1. Entonces aquí tendríamos 1 menos 2 elevado a la k. Y bueno, evidentemente cuando yo simplifico nos va a quedar igual. Tendríamos nosotros, sería menos 1 elevado a la k. Y evidentemente aquí me va a quedar una serie alternante, la cual voy a comprobarlo mediante el criterio de las series alternantes. ¿Cómo compruebo esta serie? Bueno, en primer lugar, la serie asociada que nosotros tenemos cuando no es alternante es justamente la siguiente. A ver, un momento, déjenme ponerlo en otra tonalidad. Ok, tendríamos nosotros B subíndice n es igual, nos quedaría a 1 entre, nos quedaría n elevado al cuadrado más 1. Y bueno, prácticamente nosotros tenemos que demostrar dos condiciones. La primera de ellas es que B subíndice n más 1 es menor o igual a B subíndice n, ¿vale? Entonces, evidentemente, bueno, pues tenemos que comprobar que esa expresión es mucho más grande, pero en efecto, eso es cierto. ¿Por qué? Porque nosotros partimos del hecho de lo siguiente. A ver, vamos a empezar a construirlo. Sabemos nosotros, aquí voy a empezar a hacer dicha construcción. Ok, sabemos nosotros que, por ejemplo, n más 1 va a ser mayor o igual a la n, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, porque pues al hecho de sumarse uno, pues ya implica que va a ser mucho mayor. Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo elevo al cuadrado en primer lugar, no se altera el sentido de la desigualdad, porque el cuadrado es una operación positiva, o sea, siempre cualquier número, aunque sea negativo, se vuelve positivo. Entonces, aquí tendríamos nosotros n más 1 elevado al cuadrado es mayor o igual a n cuadrado. Ahora lo que hago es sumar 1 en ambos lados
y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos aquí más uno y más uno. No le, si ustedes se dan cuenta, no le pasó nada a la desigualdad, únicamente se le sumó uno en ambos lados y más aún cuando nosotros sumamos ese uno, pues no tiene ningún efecto porque el uno pues no implica que vaya a cambiar el sentido. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es multiplicar cruzado, es decir, llevar el n más 1 al cuadrado más uno del lado derecho y nos quedaría, dado que todas esas cantidades son positivas, tampoco va a verse afectado el sentido de la desigualdad. Entonces aquí me va a quedar uno entre, y me quedaría n elevado al cuadrado más uno es mayor o igual a uno entre, y nos quedaría en este caso n más uno elevado al cuadrado más uno. Y bueno, evidentemente, si yo lo leo al revés, esto dice lo siguiente, y lo voy a poner ya en otro color, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos uno entre, y me quedaría n más uno elevado al cuadrado más uno es menor o igual a quién, a uno entre, y nos quedaría n elevado al cuadrado más uno. Y bueno, aquí es claro que, por ejemplo, del lado izquierdo, nosotros tendríamos la expresión b sub n más uno, es decir, cuando nosotros sustituimos el valor de la serie en b sub n más uno, es menor o igual a b subíndice n. Entonces es claro que sí se cumple este acotamiento y bueno, la siguiente condición es justamente tomar el límite cuando n va al infinito de b subíndice n, por lo tanto nos quedaría de la siguiente forma. Entonces tendríamos nosotros, déjenme, aquí voy a copiar y pegar, y tendríamos nosotros lo siguiente, ok, déjenme cambiarlo de color. Ok, nos quedaría límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Bueno, pues me quedaría, bueno, déjenlo pongo bien, b subíndice n, y esto es igual, nos quedaría el límite, y aquí tendríamos fracción, sería uno entre, nos quedaría n elevado al cuadrado más uno, y bueno, es claro aquí que nosotros tenemos que dividir entre la letra de mayor exponente, y nos quedaría igual, tendríamos nosotros, igual sería fracción, sería uno entre, nos quedaría, híjoles, uno entre, y aquí nos quedaría n elevado al cuadrado, sobre me quedaría n elevado al cuadrado, sobre me quedaría n elevado al cuadrado, más uno entre, nos quedaría n elevado al cuadrado, y esto es igual, nos quedaría cero entre, tendríamos uno más cero, y esto es igual, nos quedaría cero entre uno, y esto es igual a cero. Por lo tanto, como cumple el criterio de las series alternantes, nosotros podemos afirmar con toda seguridad que para x igual a 1, déjenme poner aquí un cuadro de texto, pero déjenme cambiar la letra. Ok. Para x igual a 1, la serie converge. Porque el criterio me dice que si cumple la condición en que hay un acotamiento entre bn más 1 con b sub n de esta manera, entonces, y aunado a que el límite cuando n tiende al infinito de b sub n da 0, entonces la serie es convergente, ¿vale? Ok, no sé si hasta aquí hay alguna duda, si no, pues díganme con toda confianza. Entonces ya vimos que, por ejemplo, para x igual a 1, sí puede, bueno, podemos tocar ese punto del intervalo. Ujú. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya vimos que para el caso cuando x es igual a 1, entonces nuestra serie va a converger. Entonces ahora vamos a ir con el valor para x igual a 3. Entonces para x igual a 3, únicamente aquí voy a tener 3 menos 2, esto me queda 1 elevado a la késima potencia sobre esta expresión. Pero aquí aclaro, nosotros tendríamos que colocarlo como 1 elevado a la k. Bueno, pues en este caso esto nos quedaría justamente 1. Entonces tendríamos aquí 1 entre k al cuadrado más 1. Ok, ¿qué podríamos hacer aquí? Podemos ocupar cual sea de los criterios. Por ejemplo, vamos a ocupar el criterio de las proporciones. Para ello vamos a ver quién sería, en este caso, a subíndice n más 1. Y esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, en este caso sería eh, fracción, me quedaría 1 entre, tendríamos nosotros k elevado, bueno, sería k más 1 elevado al cuadrado más 1 y esto nos quedaría fracción, sería 1 entre k elevado al cuadrado más 2k más 1 más 1. Ujú. Ok, entonces en este caso, aunque creo, saben que es más fácil que construyamos y ocupamos el criterio por comparación de límite. Ujú. Porque evidentemente el criterio de comparación por el límite tenemos que buscar una serie que sea más chica que ella. Entonces, evidentemente sí es posible. A ver, déjenme construirla mejor de esa manera. Si no, entonces nos vamos a meter en el lío del límite. Entonces, aclaro, no está mal lo que estábamos planteando al inicio, pero se puede hacer todavía más sencillo. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, que k elevado al cuadrado más 1 es mucho mayor, es mayor, igual lo podemos poner así, acá elevado al cuadrado. Y evidentemente, aclaro, esto se cumple porque pues evidentemente aquí serían el mismo número, pero al agregarle uno del lado izquierdo, esto se vuelve mucho más grande. Y más aún porque todo es positivo. Ahora, si nosotros, por ejemplo, vemos aquí la parte de invertirlo, nos quedaría 1 entre k elevado al cuadrado es mayor o igual, nos quedaría a 1 entre, nos quedaría k elevado al cuadrado más 1. Si lo leemos al revés, entonces nosotros tendríamos 1 entre k cuadrado más 1 es menor o igual, así lo vamos a poner, entre 1 sobre k al cuadrado. Ahí está. Ahora tomamos las respectivas series asociadas y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros la serie ¿están? Y tendríamos nosotros desde k igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De esta expresión, menor o igual, y nos quedaría en este caso la serie desde k igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De 1 entre k elevado al cuadrado. Y bueno, tendríamos aquí este acotamiento, o sea, se va a cumplir. Ahora, ¿qué continúa aquí con el criterio por la situación de comparación del límite? Bueno, pues aquí como nosotros ya vimos, nosotros podemos decir que en este caso, si lo comparamos, sabemos que este criterio es válido justamente porque aquí nosotros tenemos que esta serie va a converger. ¿Por qué? Porque es un tipo especial de la serie P y más aún la serie P con P mayor que 1, entonces sabemos que esa serie va a converger. Entonces, bueno, en efecto, ya una vez que nosotros tenemos estas dos series y que esta, claro, la estamos construyendo y que sabemos que va a ser convergente, vamos a tomar ahora el límite
sería, en este caso, vamos a tomar aquí límite. Déjenme cambiarlo de color. Límite cuando k, bueno, lo voy a poner como n, tiende al infinito. ¿De quién? Recuerden que era justamente la sucesión que tengo yo al inicio, es decir, tenemos que hacer una proporción aquí, entonces sería 1 entre, nos quedaría n elevado al, ok, sería al cuadrado más 1 entre n elevado al cuadrado. Es decir, tenemos que hacer esa respectiva proporción, de tal manera que esto es igual, nos quedaría, tendríamos nosotros, sería fracción, sería n elevado al cuadrado sobre n elevado al cuadrado más 1, aplicando la parte de la división. Y cuando desarrollamos este límite, nosotros tendríamos que nos quedaría, al dividirse entre la letra de mayor exponente, nos quedaría 1/1. Y recordemos que el criterio dice que cuando nosotros tenemos que ese valor es finito y mayor a cero, entonces o ambas series convergen o ambas series divergen si es que nosotros conocimos la convergencia o divergencia de alguna de ellas. En este caso, dado que tenemos 1 sobre k al cuadrado y sabemos más aún que en esa parte nosotros tendríamos esa convergencia derivado de la serie P, entonces podemos decir que para x igual a 3, la serie también va a converger. ¿Vale? Justamente por esta parte de comparación con respecto a la serie P. El otro no es que no hubiese funcionado, pero inclusive nos podríamos exponer a que nos diera L igual a 1 y el criterio no es concluyente en la prueba de las proporciones. Ok, perfecto. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta. Ok, anótenlo por favor. Pablo, buenos días, Pablo. Buenos días, profesor. Perdóname ayer, no sé qué pasó, pero se cerró la sesión. ¿Iba a comentarme algo? De hecho, le mandé correo. Ah, sí, sí lo vi, pero como pues ya llegué tarde, entonces ya no respondí. Ok. Dígame, ¿qué pasó? Sí, profesor. No, nada más era para lo de pues los exámenes que hay que estarlos como contestando para entregárselos, ¿no? Pero Ujú. no sé si ya dio una fecha límite. Ah, pero de los exámenes semanales se refiere a esos, ¿no? Porque el examen todavía no lo he colocado. Inclusive les voy a dar toda la información el día viernes, ya como la información final. Pero si gusta entregarlo, sin ningún problema. Aunque ya haya Sí, vencido la fecha. profesor. Bueno, es que Ujú, como he tenido algo de también de otras materias, o sea, no sé, ujú. estoy entre viendo cuál rescatar y Ok, pues ok. se me acumulan las tareas. Pero bueno, sí, sí las estoy tratando de terminar. Ok, miren, no tengo problema con que lo entreguen a destiempo, pero el punto es que lo entreguen antes de la fecha acordada a fin de que podamos tener las calificaciones listas. Ok, profesor, gracias. ¿Vale? Sí, era ¿De nada? eso, más que nada. Ah, ok, perfecto. Ok, bueno. Oiga, profe, disculpe. Dígame, Francisco. Entonces, sí va a ser el tercer examen, pero yo supongo que ya va a ser este, la otra semana, ¿no? Así es, pero nada más, miren, la idea es, van a adjuntar toda la parte ya de sus proyectos en conjunto con un examen que voy a hacer en Forms, pero ese, o sea, se lo van a quedar para casa y les voy a dar hasta cierta fecha para entregarlo. Inclusive van a subir como su comprobante de que lo hicieron, pensemos, vamos a suponer, lo aperturo el día lunes y cierra el día miércoles. ¿Sí me explico? Y las recuperaciones empezarán a partir del día jueves
Ujú. Está claro, a ver, déjenme ir al calendario. Empezarían el día jueves 9 y tendrían que terminar hasta el día martes o a más tardar el miércoles 15, para que yo el jueves o inclusive el mismo viernes yo pase ya las calificaciones, porque yo tengo como fecha límite para entregar el 17. Ya a ustedes se les estaría dando sus calificaciones, ya sea posterior a esa fecha, aunque no lo creo, o bien hasta enero. Ok, profe. Ujú. Y- Pero, pues en cuanto a las clases, ya, o sea, solamente sería esta semana, ¿no? Porque Así es, ajá, o sea, la las próxima clases terminan el solamente va a ser viernes. para subir cosas y así, ¿no? Ujú, Bueno, exactamente. los pendientes. Ujú. Y bueno, y en caso de que tuviéramos alguna duda con algo, ya que pues, no, ya no va a haber sesiones, le podemos mandar correo, ¿no? Así es. Ujú, Ah, bueno, está bien. ujú. Bueno, a mí en lo personal, hasta ahora ya nada más me falta entregar el último examen semanal el 12. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Ujú. Pero Pero gracias, sí, profe. ok, perfecto. Sí, tratemos de entregarlo lo más a tiempo posible, porque recuerden que yo tengo hasta el 17 nada más para entregar calificaciones, pero sí me gustaría que termináramos como antes por alguna situación que se nos llegue a presentar, ¿no? Sí, profe, Ok, muchas gracias. de nada. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Ok, continuamos entonces. Bueno, a ver, entonces ya hicimos ese ejercicio, entonces podemos concluir lo siguiente, que nuestro, a ver, por ejemplo, aquí voy a duplicar la inicial, tendríamos nosotros que nuestro radio de convergencia es 1, pero ya tenemos el intervalo donde va a ser menor o igual a 1, pero también va a ser menor o igual a 3. Muy importante mencionar que nuestra respectiva serie tenemos que comprobar los extremos. No es suficiente nada más dejarlo desde esa manera. Entonces, evidentemente, bueno, pues aquí nosotros tendríamos que la X pertenece al intervalo. Ujú. X está en el intervalo, aquí abro corchetes, sería desde 1 hasta el 3. Y bueno, desde la perspectiva geométrica, eso se ve de la siguiente manera. Tendríamos nosotros. Ok, a ver, déjenme crear otra autoforma. Ujú. Y bueno, evidentemente, pues aquí tendríamos nosotros X, el 1 y el 3. Y bueno, al final nosotros tendríamos que dibujar nuestros respectivos círculos a fin de verificar que en efecto, ahí está, tendríamos para 1 y para 3 los pongo ambos sombreados justo porque sí podemos tomar esos valores. Entonces, bueno, evidentemente, pues aquí estaría nuestra situación o nuestra, sí, en efecto, la situación sobre la convergencia, ¿vale? En ese intervalo desde 1 hasta 3. Muy bien, perfecto. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Vamos a hacer otros dos ejemplos relacionados a la parte de las series. Ujú. ¿Ok? Y vamos a iniciar con cómo vemos una serie en términos de funciones, ¿vale? Y bueno, pues evidentemente, pues vamos a ver como algunas situaciones y definiremos una serie especial, que aclaro sería la serie de Taylor. El examen viene hasta la serie de Taylor, ujú, ya sería como la aplicación de las series de potencias.
Muy bien. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, vamos a probar la convergencia. Bueno, vamos a poner aquí, sería series de potencias. Vamos a poner aquí, sería radio e intervalo de convergencia. Okay, muy bien, ahí ya lo tenemos. Y bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ir con otra serie. Ok, la serie es desde k igual a 1 hasta infinito, x menos 2 a la k, y lo único que vamos a cambiar aquí sería k elevado a la késima potencia. Bueno, fíjense bien, en este caso se trata, como tenemos en ambos exponentes, lo que tenemos que hacer es aplicar el criterio de la raíz, el cual me dice lo siguiente. Tendríamos nosotros que el a sub n sería igual, tendríamos nosotros fracción, tendríamos que sería aquí x menos 2 elevado a la enésima potencia entre n elevado a la n. Y bueno, evidentemente, si aplicamos el criterio de la raíz, tenemos que calcular la raíz cuadrada de esa expresión. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. O sea, tendríamos nosotros, déjenme ponerlo en otra tonalidad. Ok, tendríamos nosotros el límite cuando n va hacia el infinito. Está, pero creo que me lo hizo en un tamaño más pequeño, así es. Regresamos al tamaño 18 y esto nos quedaría la raíz enésima de a subíndice n. Y bueno, evidentemente esto nos quedaría igual, tendríamos nosotros, sería a sub n, sabemos que va a ser esta expresión. Claro, no va a ser en este sentido la parte de que de pronto ustedes digan va a ser valor absoluto, porque no tenemos una serie alternante, ¿sale? Entonces no podemos aquí, o sea, si hubiéramos tenido ahí menos 1 elevado a la k, entonces sí es posible a fin de evitar raíces negativas, pero en este caso no es de esta forma. Y bueno, esto nos quedaría igual, tendríamos nosotros este límite, híjoles, a ver. Desde aquí, sería igual a esta expresión. Y sabemos que se pueden simplificar, quedando únicamente como tendríamos nosotros fracción y sería en este caso valor absoluto de x menos 2. Perdón, ¿cuál valor absoluto? Tendríamos nosotros x menos 2 entre n. Y bueno, evidentemente esto nos quedaría, en este caso, x menos 2 por el límite ¿de quién? De 1 sobre n. Pero nosotros sabemos que 1 sobre n, cuando n tiende al infinito, esto se va a hacer 0. Y aclaro, como en el criterio de las raíces, nosotros tenemos que si eso es 0, es un número menor que 1, entonces esta serie va a ser convergente, pero no depende de la x. Entonces, sabemos nosotros o podemos concluir, déjenme tomar aquí la anotación, la serie es convergente para todo valor de x. Convergente para todo valor de x. Entonces, es claro aquí que nosotros tenemos esta situación y evidentemente no afecta, o sea, x puede ser cualquier valor. O sea, nosotros decimos entonces que nuestro intervalo de convergencia nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme ponerlo aquí en otro color y tendríamos que la x está en el intervalo, recuerden, de menos infinito a infinito.
Ujú, ahí está. O sea, no tenemos ninguna restricción con respecto a la X, ¿vale? Bien, anótenlo por favor para pasar al último ejemplo. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. Vamos ahora con otra serie. Aclaro, algunas son sencillas, pero dependen justamente del criterio adecuado que utilicemos, aunado a la situación de ver cómo se comporta nuestra respectiva serie. Aquí ustedes dirían, ¿por qué no utilizamos el valor absoluto? Uno, no fue necesario, y dos, porque no depende aquí sobre el valor del límite, porque me quedó cero. Entonces, al final ya sabemos que va a converger, porque el criterio de la raíz justamente me dice que si el resultado del límite me queda un número menor que 1, entonces nuestra serie es convergente. No hay como, o sea, no hay restricción con respecto al valor de x, por eso es que no lo puse en valor absoluto. Ujú. Ok, bueno, fíjense bien, vamos ahora a tomar nuestra siguiente serie. Tendríamos nosotros, sería menos 1 elevado a la k. Tendríamos aquí fracción y tendríamos aquí, sería x elevado a la késima potencia entre 4 elevado a la k por el logaritmo natural de k. Ok, bueno, aquí, dado que es una serie alternante, vamos a utilizar el criterio, por ejemplo, de las proporciones. Y bueno, nos quedaría en el primer caso, tendríamos lo siguiente. Ok, sería en este sentido, vamos a considerar primero a sub n más 1. Esto nos quedaría fracción y sería aquí menos 1 elevado a la k más 1 por x elevado a la k más 1 entre, nos quedaría 4 elevado a, ojo, es, a ver, fíjense, es n, no k. N más 1, aquí sería x elevado a la n más 1, 4 elevado a la n más 1, y aquí tendríamos por el logaritmo natural de ¿quién? De n más 1. Muy bien, perfecto. Déjenme aquí, voy a poner esto más abajito, y el límite si lo necesito. Ok, bueno, fíjense bien, porque esta expresión la tengo que desarrollar de la siguiente manera. Por ejemplo, menos 1 a la n más 1 nos quedaría como menos 1 elevado a la n por menos 1 por x elevado a la n multiplicado por x entre 4 elevado a la n por 4 por el logaritmo natural de ¿quién? De n más 1. Y bueno, así lo dejamos, no hay nada que simplificar hasta este momento. Y vamos ahora a ver quién sería a subíndice n. Entonces sería a subíndice n, tendríamos en este caso, sería fracción, sería menos 1 elevado a la enésima potencia por x elevado a la n entre 4 elevado a la n por el logaritmo natural de n. Y bueno, si tomamos el límite acorde al criterio de las proporciones, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, sería fracción, bueno, déjenme poner valor absoluto, sería fracción, y en este caso tendríamos a sub n más 1 entre a subíndice n. Y entonces esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros a sub n más 1, recordemos, es esta expresión que vamos a trabajar aquí.
Ujú. Ahí está. Y tendríamos en el otro caso, nos quedaría ujú, esta expresión. Y bueno, vamos ahora a simplificarlo. Y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos aquí fracción y sería 4 elevado a la n por el logaritmo natural de n, por, me quedaría menos 1 elevado a la n por menos 1, por x elevado a la n por x, entre, me quedaría menos 1 elevado a la n por x elevado a la n, me quedaría después en el otro 4 elevado a la n por 4, y tendríamos por el logaritmo natural de ¿quién? De n más 1. Entonces, ojo aquí, ok, n más 1, y bueno, vamos a ver las simplificaciones que podemos realizar. En primer lugar, podemos deshacernos del 4 elevado a la n, que está tanto arriba como abajo. Ok, ahí está. Tendríamos también menos 1 a la n. Ujú. Ok, no me gustó esta forma. A ver, espérame un tantito, porque esta parte no me gustó cómo se ha seleccionado. Ahí está. Menos 1 elevado a la n. Aquí también lo tenemos. X a la n también tendríamos aquí esta situación. Ok. No. Ok, aquí está. X elevado a la n. Ujú. Y tendríamos entonces que en este sentido nos quedaría igual. Ok, tendríamos, aquí sería en este caso, nada más me queda menos 1 por el logaritmo natural de n. Déjenme quitarle el remarcado. Ahí está. Y en el otro sentido nada más tendríamos 4 por el logaritmo natural de ¿quién? De n más 1. Muy bien. Entonces, en este caso nos quedaría, todavía le podemos quitar aquí la situación del valor absoluto y nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros que esto es igual. Tendríamos en este sentido, sería nada más, sería fracción y me quedaría logaritmo natural de n entre 4 por a, ojo acá, me faltó el x solamente. Aquí me quedaría x y aquí evidentemente tendríamos nosotros valor absoluto de x por esta expresión entre 4 por el logaritmo natural de ¿quién? De n más 1. Entonces, aclaro, esto nos quedaría, si llevamos las constantes fuera, nos quedaría aquí valor absoluto de x entre 4 por el límite de ¿quién? De cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Sería aquí fracción y sería aquí logaritmo natural de n entre, me quedaría logaritmo natural de quién? De n más 1. Y bueno, evidentemente aquí cuando yo sustituya infinito, me va a quedar infinito sobre infinito y estamos en uno de los casos de la regla del L'Hopital, lo cual nos quedaría, si nosotros derivamos, tendríamos nosotros valor absoluto de x dividido entre 4 y aquí nos quedaría por el límite, pero si derivamos esta expresión, aquí, ok, sería límite cuando n va hacia el infinito. ¿De quién? Bueno, nos quedaría aquí fracción. Y en el primero, la derivada del logaritmo sería 1 sobre n. Y en el último sería 1 entre, me quedaría n más 1. Entonces, anótenlo por favor para que podamos continuar. Déjenme ponerlo esto en otra tonalidad. Y bueno, déjenme quitar esta parte. Y ahorita continuamos porque finalmente nos faltaría como ver qué sucede ahora.
Reitero, cualquier duda que tengan con toda confianza, ¿eh? Muy bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien. En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos ahora es justamente ver qué sucede con la parte del límite. Déjenme borrar esto que ya no lo requiero. Y bueno, evidentemente, pues aquí nosotros tendríamos, déjenme copiar, pego aquí algo y ahorita borro lo que está arriba. Entonces vamos a ponerlo en esta tonalidad. Ok, a ver, en rosa mejor. Entonces nosotros tendríamos lo siguiente. Ok, tendríamos nosotros, sería fracción, sería valor absoluto de x entre 4 y aquí nosotros tendríamos el límite, límite cuando n va hacia infinito, ¿de quién? Nos quedaría de fracción, sería n más 1 entre n. Y bueno, esto nos quedaría cuando lo elevamos, bueno, tendríamos ese infinito, nos quedaría uno arriba, uno abajo, entonces nada más nos quedaría valor absoluto de x entre 4. Y bueno, sabemos que para que la serie converja, esto debe de ser menor que 1. Entonces, aquí es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, ya sabemos que en este caso, si nosotros, por ejemplo, tomamos la situación de despejar el valor absoluto, nos quedaría en este sentido el 4, que es el que le estorba. El 4 está dividiendo, pasa multiplicando, y me quedaría entonces que x es menor que 4. Y bueno, evidentemente ya tendríamos nuestro respectivo radio de convergencia, que sería para r igual a 4. Entonces tendríamos nosotros r igual a 4. Y ahora vamos a ir a nuestro intervalo de convergencia, el cual nos quedaría, en este caso, que nuestra respectiva intervalo sería en este caso desde menos 4 hasta 4. Sería menos 4 menor que x, menor tendríamos nosotros que 4. Y tenemos que ver qué sucede en los respectivos extremos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos x igual, vamos al primer caso, qué pasa cuando x es igual a menos 4? Entonces nos quedaría x es igual a menos 4, nosotros tendríamos lo siguiente. La serie se va a transformar de la siguiente forma. Entonces, déjenme ponerlo aquí en color gris y sustituimos el valor de x, que sería en este caso, sería menos 4 elevado a la k. Y bueno, aquí déjenme, voy a utilizar lo siguiente. Tendríamos igual, tendríamos nosotros que menos 4 elevado a la k lo puedo ver como 4 multiplicado por menos 1. Y bueno, es claro aquí que nosotros tendríamos lo siguiente. Si seguimos separándolo, nos va a quedar como, tendríamos aquí 4 elevado a la k por menos 1 elevado a la késima potencia. Ahora, podemos simplificar esta expresión, es decir, esta expresión la podemos simplificar con esta expresión que tenemos acá y nos quedaría menos 1 a la k. Entonces, aclaro aquí, tendríamos nosotros igual, sería en este caso, aquí como fracción, y tendríamos menos 1 a la k multiplicado por menos 1 a la k. Y bueno, en este caso nos quedaría logaritmo natural de k. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos en este caso es justamente identificar
esta parte de menos 1 a la k que la podemos ver de la siguiente manera. Déjenme, voy a ponerla en otro color y tendríamos nosotros lo siguiente. Esta expresión se puede ver de la siguiente forma. Podríamos tenerlo como sería, déjenme ponerlo con corchete mejor, elevado a la késima potencia. Y aquí voy a poner menos 1 multiplicado por menos 1. Pero cuando yo multiplique menos por menos, me va a quedar más. Y esto nos quedaría 1 elevado a la k. Ahí está, 1 elevado a la k. Pero sabemos más aún que 1 elevado a la k, no importa el valor de k, siempre me va a quedar, en este caso, un número que va a ser positivo. Entonces, esto nos quedaría nada más 1 sobre, me quedaría aquí 1 sobre el logaritmo natural de k. Bueno, aquí es claro que tengo que buscar un acotamiento correspondiente al logaritmo de k. Entonces, por ejemplo, sabemos que el logaritmo de k es, por ejemplo, si lo comparamos con el valor de k, ¿cómo es la situación del logaritmo con la expresión de k? A ver, por ejemplo, el logaritmo de 2 sería 0,69 y eso es menor que el mismo número. Es decir, vamos a acotarlo de la siguiente manera. A ver. Bueno, yo espero que hasta aquí no se tenga ninguna duda y a lo que quiero llegar es, voy a utilizar el criterio por comparación de límite, pero antes tengo que aprender a acotarlo. Entonces, yo afirmo que el logaritmo natural de k, bueno, déjenme ponerlo así como n, es menor a n. Entonces, a ver si eso es cierto, logaritmo natural de 3 tendríamos que eso es menor a 3. Sí, se da para todos los valores. Si tenemos alguna duda con respecto a esta desigualdad, fíjense bien. Vamos a ir a GeoGebra. Voy a dejar de presentar. Y voy a poner mi presentación en GeoGebra a fin de que ustedes vean qué es lo que está pasando. A ver, si yo denoto f de n, por ejemplo, igual al logaritmo natural de n, tendríamos esta expresión. Y si yo tengo aquí, por ejemplo, g de n igual a n, noten cómo, en efecto, el hecho de n es mucho más grande que el mismo logaritmo. Ya si se dan cuenta, el logaritmo tiende a ser más pequeño que el mismo valor de n. Así es como lo voy a acotar. Entonces, aclaro, esta es la situación cuando tenemos n. Aquí está, y aquí tendríamos el logaritmo natural de n. Ahí está. Bueno, fíjense bien, déjenme tomar la captura correspondiente para que veamos justamente que eso se tiende a cumplir. Dejo de presentar y déjenme regresar a mi presentación original. Ok, perfecto. Entonces, bueno, déjenme, voy a pegarlo aquí, pero lo voy a poner hacia el fondo a fin de que podamos identificar que en efecto esa parte se tiende a cumplir. Entonces, en efecto, el logaritmo natural de n es mucho menor a n. Muy bien, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, cualquier duda con toda confianza, sin ningún problema.
Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, perfecto. Muy bien, muchachos. Entonces, ¿qué me dice ese criterio? A ver, vamos a estructurarlo, ya que vimos que esa desigualdad es cierta. Nosotros tenemos que tomar dos series, es decir, la primera de ellas ya sabemos que va a ser, a ver, déjenme ponerlo porque la serie que me había quedado al final sería cuando x es igual a -4, únicamente sería esta expresión. Entonces, a ver, o sea, nos preguntamos sobre la convergencia de esta sucesión. Y bueno, aquí déjenme poner esta expresión. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos dos sucesiones que considerar. La primera, ahora sucesiones, series. Tendríamos nosotros que A subíndice n es igual a 1 entre, y me quedaría el logaritmo natural de n. Y vamos a considerar la segunda serie, que sería en este caso B sub n es igual a 1 entre n. ¿Por qué? Porque si seguimos en esta línea sobre el ver esta parte o este acotamiento, sabemos nosotros que si lo invertimos nos va a quedar 1 entre n, va a ser menor, ¿ok? Que 1 entre el logaritmo natural de n. Hay un acotamiento, está al revés, yo lo sé, pero al final el criterio por comparación del límite nos dice que en este caso vamos a ver qué sucede. A ver, tendríamos nosotros 1 entre, sería el logaritmo natural de n va a ser mayor a 1 entre n. Yo ya sé que esta serie, es decir, la serie de 1 sobre n, va a diverger. ¿Por qué? Porque es un caso de la serie P cuando P es igual a 1. Entonces, si yo compruebo que el límite de esa proporción entre 1 sobre el logaritmo de n entre 1 sobre n da un número finito y mayor que 0, entonces esta serie va a diverger porque la estoy comparando con esta serie que es 1 sobre n, que es el caso cuando P es igual a 1, es una serie P. Entonces, ojo aquí, vamos a tomar entonces el límite de quién. Bueno, fíjense bien, tendríamos nosotros, ok, tendríamos en este caso, sería fracción, y bueno, tendríamos nosotros que el término A sub n, o sea, sabemos que va a ser A subíndice n entre B subíndice n, y esto nos quedaría de la siguiente forma. Tendríamos nosotros A sub n, recordemos que va a ser, sería 1 entre, tendríamos nosotros logaritmo natural de n, entre, nos quedaría 1 sobre n. Y cuando nosotros, por ejemplo, aquí bueno, hacemos la respectiva sustitución, nos quedaría aquí, fracción sería n entre el logaritmo natural de n. En este caso, si sustituimos el límite, me queda infinito sobre infinito. Entonces, aquí es claro que puedo utilizar la regla del L'Hopital con toda seguridad a fin de poder resolver ese respectivo límite. Por lo tanto, si aplicamos la regla del L'Hopital, nos va a quedar de la siguiente manera. Déjenme ponerlo en color morado y tendríamos nosotros derivada de, en este caso, derivada de n me quedaría 1, derivada del logaritmo de n me quedaría 1 entre n. Y bueno, evidentemente esto me quedaría, tendríamos nosotros, me quedaría fracción y me quedaría n entre 1 y esto nada más me quedaría infinito. ¿Vale? Entonces, bueno, en este caso podemos decir que la serie diverge para x igual a -4. ¿Por qué? Bueno, porque al final el límite me quedó al infinito. Entonces, en este caso, no quedó esa parte de la prueba de comparación del límite. En el otro podríamos decidir que pueden ser convergentes o divergentes. En este caso, decimos que en sí el límite es hacia el infinito. Entonces, evidentemente, pues ya nos quedaría que la serie diverge para x igual a -4. Entonces, déjenme aquí poner un cuadro.
la serie es divergente en x igual a menos 4. Muy bien. Reitero, si tienen alguna duda, con toda confianza pregunta. Bien, anótenlo por favor porque nos falta saber qué sucede en el extremo derecho. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Ok, bueno. Fíjense bien, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva y vamos ahora con el otro término que sería para x igual a 4. Entonces, ojo aquí, déjenme borrar todo esto. Entonces, ¿qué sucede para x igual a 4? Bueno, si sustituimos en nuestra respectiva serie, tendríamos nosotros que para x igual a 4, tendríamos aquí 4 elevado a la k. Bueno, fíjense bien, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues tendríamos nosotros que simplificar algunas cosas. Y únicamente me quedaría en este sentido de la siguiente manera. Esto es igual, tendríamos nosotros, eliminamos este 4 elevado a la k, también aquí eliminamos esta expresión y me quedaría, bueno, en este sentido me quedaría 1. Y bueno, tendríamos aquí una serie alternante y tenemos que ver qué sucede con la convergencia de la misma. Bueno, aquí evidentemente pues tendríamos que utilizar ya sea alguno de los criterios. En este sentido, bueno, pues vamos a utilizar, vamos a ver qué sucede con la parte del valor absoluto, pero estoy casi seguro que me va a quedar 1, entonces creo que no va a funcionar en este sentido. Entonces, tendríamos que utilizar el criterio de la serie alternante y ver qué sucede, por ejemplo, cuando nosotros vamos a acotarlo. Ok, perfecto. Entonces, bueno. Ok, perfecto. Bueno, fíjense bien, en este caso, por ejemplo, nosotros sabemos que si nosotros tomamos la siguiente serie, es decir, nuestra b sub n en este caso vamos a utilizar el criterio de la serie alternante. Sabemos nosotros que si tenemos, vamos a suponer, b sub n es igual a 1 entre, me quedaría el logaritmo natural de n. Entonces aquí tendríamos que acotarlo porque tendríamos que ver, ahí sí debemos de cumplir que b sub n más 1 sea menor a, bueno, sea menor o igual a b sub n. Entonces tendríamos que acotarlo y ver qué puede suceder en este tipo de funciones. Entonces, una de las claves aquí sería, en este caso, lo siguiente. Tendríamos nosotros, por ejemplo, si consideramos, vamos a suponer en este caso, b sub n más 1,
Ujú. Esto nos quedaría 1 sobre el logaritmo natural de quién sería en este caso de n más 1. Vamos a demostrar si realmente se cumple la condición en que nosotros tenemos que b subíndice n más 1 ujú, sea menor o igual ujú, a b subíndice n. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues únicamente vamos a sustituir los respectivos valores y nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos 1 entre, tendríamos logaritmo natural de quién? De n más 1 entre, nos quedaría 1 entre, no me quedaría logaritmo natural de n. Si multiplicamos cruzado, nos va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos logaritmo natural de n es menor o igual y tendríamos el logaritmo natural de quién? De n más 1. Recordemos que si nosotros establecemos aquí la desigualdad al revés, tendríamos nosotros lo siguiente. Sería, en este caso, estoy quedando sin colores, sería logaritmo natural de quién? De n más 1 es mayor o igual al logaritmo natural de n. Y bueno, evidentemente tendríamos que checar si estas desigualdades se cumplen. Entonces, para ello, déjenme recurrir a GeoGebra. Ujú. Vamos a ver qué sucede con las funciones desde esa perspectiva. A ver si es cierto que son mayores. Entonces, bueno, fíjense bien. Tendríamos nosotros, a ver, ya teníamos que f de n es logaritmo. Vamos aquí a crear, déjenme quitar estas etiquetas. Ujú. Y GDN vamos aquí a establecer que sea logaritmo natural de quién sería de n más 1. Y vamos a ver qué es lo que sucede. O sea, realmente esta expresión es mucho más grande. Pues si nos damos cuenta, noten que sí está cumpliendo. Ujú. Entonces, en efecto, eso es cierto. Vean, si nos acercamos más y más, el de color rojo es el más grande y es el que está denotado por el logaritmo de n más 1, ¿vale? Ok, déjenme tomarle así un acercamiento. Y bueno, pues ya nada más tendríamos que colocar, en este caso, este sería el logaritmo natural de n, en este primer caso, y en el otro me quedaría el logaritmo natural de quién? De n más 1. Entonces, en efecto, es cierta esa desigualdad. Ujú. Dejo de presentar y bueno, voy ahora a mi presentación original. Ok, y tendríamos nosotros entonces ahora que tomar el respectivo límite. Ahí está. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, entonces ya se cumplió esa primera condición. La segunda condición es ver qué sucede con el límite cuando n tiende, ajá, a ver,
Tendríamos nosotros ahora la siguiente condición, sería, déjenme aquí tomar esta expresión. Recuerden, ahora el punto es conocer qué sucede con el límite cuando n tiende al infinito. Bien, de 1 entre, me quedaría el logaritmo natural de n. Evidentemente esto no nos queda 0 porque esto tendríamos que sería, miren, por ejemplo, sería 1 entre, tendríamos, a ver, no, sí puede dar, a ver, logaritmo natural de infinito. Y recuerden que esto nos va a quedar 1 entre infinito. Y ojo, porque cuando nosotros dividimos un número entre un número que es muy grande, esto se tiende a ir a 0. Entonces, en efecto, esta serie va a converger para x igual a 4. Entonces, sí es cierto, o sea, sí sucede ese comportamiento. Por lo tanto, aquí nosotros podemos decir que la serie es convergente para x igual a 4. Entonces, aclaro, aquí tendríamos esta expresión y bueno, ya tendríamos que el radio de convergencia nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme buscar aquí donde teníamos un ejercicio ya casi finalizado. Entonces, a ver, tendríamos esta expresión y bueno, nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros, ok, aquí está, sería x, por ejemplo, está en el intervalo, aclaro aquí, va a ser menos 4, tendríamos 4, pero con corchete. Ese sí lo podemos tocar. Aquí sería menos 4 y aquí tendríamos el valor de 4. Y bueno, este valor, reitero, no lo podemos tocar. Por lo tanto, en la parte del relleno lo vamos a dejar así sin relleno. Y bueno, ya tendríamos que nuestro radio de convergencia es 4 y nuestro intervalo iría desde menos 4 hasta 4. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Reitero, es pesado la búsqueda del radio de convergencia en conjunto con el intervalo y más el intervalo porque tenemos que ver qué sucede en los respectivos extremos, ¿vale? Bien. Bien, voy a continuar a reserva que alguien me comente lo contrario. Bueno, fíjense bien, entonces este fue el último ejemplo de series de potencias, pero ahora vamos a ver las series de potencias como funciones. Esto es importante porque en el siguiente semestre que ustedes quieran llevar, creo que el siguiente es ecuaciones diferenciales, van a ver algo. Ecuaciones diferenciales no es otra cosa más que resolver
una ecuación cuyas incógnitas tienen derivadas. No es otra cosa más que eso, es una ecuación diferencial. Entonces, a veces se puede resolver dichas ecuaciones diferenciales mediante series de potencias. ¿Por qué? Porque aprovechamos justamente la continuidad que hay en ellas en conjunto con el radio de convergencia. Evidentemente, sin el radio de convergencia o bien el intervalo, no podríamos asegurar nada. Entonces, vamos a ver series de potencias desde el punto de la perspectiva de funciones. Entonces, perspectiva de funciones. Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien. Déjenme ver todo esto. Voy a tomar esta parte de acá. Y bueno, si nosotros tenemos, vamos a suponer, supongamos que la serie tiene un intervalo de convergencia válido, es decir, válido que se refiere a que ya hemos comprobado tanto de pronto como la situación de qué pasa en los extremos, ya todo está realizado. Entonces, supongamos que tenemos esa serie de potencias en en un intervalo de convergencia válido. Por lo que la serie de potencias puede definir una función. ¿Ok? ¿Quién sería esa función? Bueno, aclaro, en este caso nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a acotarlo un poquito. Y tendríamos nosotros que una serie de potencias con todas esas adecuaciones, podríamos verla como una función f de x es igual. Recuerden que para la situación de una serie de potencias, recordemos que la definición general era desde k igual a 0 hasta el infinito. ¿De quién? De c subíndice k, es decir, hay una constante aquí, sería x menos a elevado a la k, ¿sale? Entonces, evidentemente aquí cuando lo desarrollamos, nos va a quedar c subíndice 0 por x menos a elevado a la 0, más c subíndice 1 multiplicado por x menos a elevado a la primera potencia, más c subíndice 2 por x menos a elevado al cuadrado, más c subíndice 3 por x menos a elevado al cubo, y así sucesivamente, hasta donde llegue a tener nuestra dicha serie el final, ¿sale? Es decir, depende justamente de nuestro intervalo de convergencia. Entonces, evidentemente, esto se trata de una función de tipo polinomio, si lo queremos ver desde esa perspectiva, donde si bien es cierto, no podemos afirmar que el dominio sean todos los reales, sino el dominio viene dado justamente por la parte de la convergencia o el intervalo de convergencia de nuestra serie. O sea, nuestro dominio, o sea, lo que nos gustaría en efecto es que de pronto pues sí, nuestro intervalo de convergencia fuera de menos infinito a infinito, pero nos conformamos con que tengamos un intervalo de convergencia, o sea, que en efecto exista y que no tengamos como ninguna situación extraordinaria. Entonces, esta función, en efecto, tiene un dominio, es decir, unos valores de definición que vienen dados mediante justamente ese intervalo de convergencia. Entonces, es claro aquí que nosotros tendríamos ese tipo de funciones. Entonces, aclaro. Entonces, ya lo podemos ver como una función, reiterando que el dominio es el intervalo de convergencia. Entonces, déjenme ponerlo aquí. El dominio viene dado por el intervalo de convergencia. Bueno, a raíz de esto, nosotros podríamos definir la derivada de una serie de potencias. Entonces, ¿cómo le hacemos con respecto a la derivada? Bueno, pues fíjense bien, podemos definir la derivada de una serie de potencias.
Entonces aclaro, ¿cuál sería su derivada? Bueno, pues no es otra cosa más que lo siguiente. Claro, nada más nosotros vamos a ver que existe la derivada. Sin embargo, cuando ustedes estén en esa materia que les comento, que es ecuaciones diferenciales, van a ver cómo es que se define la respectiva derivada de esa función. Entonces, ahorita no va a ser como el objeto de nuestro estudio, pero sí nada más vamos a tratar de ver para que ustedes digan que sí lo vieron, ¿sale? Ok, entonces f', aquí en este caso, recordemos, va a ser, bajamos el valor de k, sería multiplicado por esta constante, y aquí se le resta 1, y se multiplica por la derivada de x. Sin embargo, la derivada de x va a ser 1. Entonces, este lo podemos dejar expresado de esta forma, sin ningún problema. Entonces, nada más recuerden, estamos bajando el exponente, y al exponente mismo de esta función le restamos 1. Entonces, aclarando que va a preservar el mismo dominio, es decir, el dominio es el intervalo de convergencia, porque ustedes lo saben, si pensamos en una función, no implica que cuando derivemos va a cambiar su dominio de definición, ya viene dado justamente de la función original. Y asimismo, también podemos definir su integral. Vean, ya tenemos como muchas situaciones aquí en una serie de potencias. Entonces, aclaro, déjenme ponerlo aquí. Adicionalmente, podemos definir la integral asociada. Y bueno, ¿cuál sería la respectiva integral? Pues es muy sencillo. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros podríamos tenerlo de la siguiente forma. Tendríamos aquí, sería la integral de quién, de f de x diferencial de x, y bueno, esta serie me quedaría en este caso como, recuerden que cuando nosotros integramos tenemos que sumarle 1 al exponente, pero aquí me quedaría entre, tendríamos k más 1. ¿Vale? Entonces ya tendríamos aquí esta expresión, y bueno, no se nos olvide que al final debemos de agregar la constante de integración. Reitero, esto nada más es mera definición, que es lo que nos corresponde verlo en nuestro temario de cálculo integral. Sin embargo, ustedes lo van a ver a detalle cuando ingresen justamente a la materia de ecuaciones diferenciales. Y bueno, ya que les hablé de la función, de que puede existir la derivada y existe la integral, nosotros tenemos una serie especial, ¿sale? Que es ese sí sería el último tema de nuestro temario, que aclaro, viene asociado por algo que se le llama la serie de Taylor. Entonces, fíjense bien, déjenme, reitero, la serie de Taylor viene dado justamente sobre una serie de potencias. Entonces, muy bien, perfecto. Voy a definir entonces la serie de Taylor de la siguiente manera. Ok, déjenme verlo como suma. Ok, bueno, nada más lo voy a poner la definición porque ya no nos da tiempo de ver a detalle, que ya mañana lo veremos sin ningún problema. Y bueno, serie de potencias, y vamos a poner serie de Taylor. Asociado al gran matemático Taylor, que no solamente tiene aplicaciones, creo que ustedes ya lo han visto. Ok, sea f una función que posee derivadas de todos los órdenes sobre un intervalo AB. Es decir, fíjense bien, aquí ya está nuestro intervalo de convergencia. Entonces, una serie de Taylor se va a definir de la siguiente manera. Tendríamos la suma desde k igual a 0 hasta infinito, y esto nos quedaría de la siguiente manera. Tendríamos nosotros aquí fracción, tendríamos f elevado, y aquí voy a denotar entre paréntesis késima derivada, aclaro, espero esa notación no sea nueva, evaluado en a entre k factorial por, me quedaría x menos a elevado a la k.
Y bueno, aclaro, esta sería la serie de Taylor, ¿vale? Es una serie que está definida mediante las derivadas, por eso yo solicito que la función posea derivadas de todos los órdenes, ¿vale? Pero bueno, la serie de Taylor la vamos a ver a detalle el día de mañana. De mi parte es todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos estamos viendo en nuestra penúltima sesión, ¿vale? Ya nada falta definir serie de Taylor, Maclaurin y ver algunas aplicaciones que se tienen. Cuídense y que pasen bonito día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, cuídense.